abre la audiencia pública ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Hoy se conoce el caso sobre presuntas violaciones graves a los derechos humanos contra niños y jóvenes en situación de calle. Informo que esta Corte actuará bajo los principios de legalidad, imparcialidad, verdad y dignidad humana. Procederemos a verificar la presencia de las partes y dar lectura sintética al objeto del proceso. Solicito a las partes que se identifiquen para efecto de registro. Primer juez. Raimundo Torrero, Segundo juez. Clarisa Cabeza. Representantes del Estado demandado. Carlos Ceballos. Abogado de las víctimas. Dafne Burgos. Personas declarantes. Primer declarante. Martínez. Segundo declarante. Melissa Cosio. Constada la presencia de todas las partes, cedo el uso de la palabra al juez Raimundo Torrero. a continuación, concedo el uso de la palabra al abogado de las víctimas. Honorables jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, me presento hoy con la responsabilidad moral y jurídica de representar a niños que jamás debieron morir, niños que vivían en la calle no por elección, sino por abandono, niños que fueron perseguidos, detenidos ilegalmente, torturados y ejecutados por agentes del propio Estado que tenían el deber absoluto de protegerlos. Mi voz hoy es la voz que ellos perdieron, la voz que nadie escuchó mientras los golpeaban, mientras los torturaban, mientras los llevaban hacia la muerte. No estamos ante un hecho aislado, estamos ante un patrón de violencia sistemática contra menores en situación de calle, donde la negligencia estructural del Estado y la brutalidad policial coincidieron en un mismo resultado, la destrucción de vidas inocentes. Por ello venimos a solicitar la declaración de violación de los siguientes artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Artículo 4, derecho a la vida. Artículo 5, integridad personal. Artículo 7, libertad personal. Artículo 19, derechos del niño. Artículo 8, garantías judiciales. Artículo 25, protección judicial. Artículo 1.1, obligación de respetar y garantizar los derechos. Artículo 2, deber de adoptar disposiciones de derecho interno. El Estado es responsable por acción, porque fueron sus propios agentes quienes perpetraron estos crímenes atroces, y es responsable por omisión, porque jamás activó mecanismos reales de protección para estos menores que vivían abandonados, solos y en extrema vulnerabilidad. Los abandonaron primero y los mataron después. Hoy exigimos justicia, memoria y verdad. Hoy exigimos que la dignidad que se les negaron en vida les sea devuelta en esta sala. Muchas gracias, señor juez. Al representante del Estado, licenciado Carlos Ceballos. Honorables jueces de la Corte Interamericana, comparezco en nombre del Estado de Guatemala para reafirmar nuestro compromiso con la justicia interamericana, con la verdad y con la absoluta protección de los derechos humanos. Los hechos trágicos que nos reúnen ocurrieron hace más de 3 décadas, en un contexto social complejo, marcado por violencia urbana, exclusión social y un fenómeno doloroso, el de niños que vivían y trabajaban en las calles. Guatemala no niega esa realidad, la reconoce y lamenta profundamente. Sin embargo, esta Corte no juzga contextos, sino responsabilidad internacional, y esa responsabilidad debe acreditarse con prueba firme, concluyente y objetiva. Sobre la alegada violación del artículo 4 de Derecho de la Vida, el Estado no reconoce participación estatal directa en las muertes. Los testimonios que señalan a policías presentan inconsistencia, contradicciones, declaraciones rendidas bajo miedo o coacción, como la propia testigo Rosangélica Vega admite explícitamente en una declaración ante autoridades internas, temor al momento de declarar. No existe determinación técnica que vincule de forma irrefutable un arma oficial al homicidio, pues los informes balísticos no fueron concluyentes. Sobre la alegada violación del artículo 5, integridad personal, las alegaciones de torturas en el caso de 4 cuerpos hallados en bosque de San Nicolás no están pericialmente acreditadas en el expediente judicial. Las descripciones de supuestas torturas provienen de apreciaciones subjetivas de quienes vieron fotografía, pero no están confirmadas por informes forenses formales del proceso interno.
Los informes oficiales describen heridas por arma de fuego, pero no patrones de tortura. Artículo 7 sobre lo que es la libertad personal. No existe prueba de que las víctimas hayan sido detenidas legal o ilegalmente por agentes estatales. No hay acta de detención, partes policiales ni constancia de custodia. La versión de un secuestro en pick-up negro parece una corroboración pericial y los testigos admiten temor, confusión y falta de certeza en la identificación. Artículo 8 y 25, debido proceso y protección judicial. El Estado sí actuó. Ordenó investigaciones inmediatas a través del Juzgado de Paz de Misco, Juzgado de Instrucción y Juzgado de Sentencia. Practicó autopsia, inspecciones y diligencias de exhumación como consta en los expedientes. Recibió declaraciones de familiares, testigos y peritos. Que el proceso no haya llegado a condena no significa ausencia de investigación, sino falta de elementos suficientes para condenar sin violar el principio de presunción de inocencia. La comisión pretende que la Corte sustituya el rol de tribunales internos, la cual no es compatible con el principio de su seriedad e independencia judicial. Artículo 19, Derecho del Niño. Guatemala reconoce el deber reforzado de protección, pero argumenta que la condición de niños de la calle no equivale a tutela estatal directa. No existía conocimiento previo de amenazas reales, inmediatas y determinadas contra las víctimas. El Estado no podía prever razonablemente los eventos delictivos ocurridos con alta criminalidad donde actúan numerosos particulares. Y en cuanto al artículo 1.1 que se hace mención, que es la obligación de respetar y garantizar, para imputar responsabilidad por omisión, la Corte exige conocimiento de riesgo, capacidad de prevenir, falta deliberada de actuación, y en el caso concreto, el Estado no tenía conocimiento previo de riesgo específico y real. No existía denuncias previas referidas a amenazas inmediatas de agentes estatales hacia la víctima y se actuó judicialmente tras los hechos. No se configura irresponsabilidad internacional por omisión dolosa ni tolerancia estatal. Gracias, señora y señor juez. Después de alegatos iniciales, requiero precisión jurídica. Al abogado del Estado, ¿cómo justifica el Estado que agentes públicos cuyas funciones son proteger han participado directamente o tolerado los hechos de extrema violencia contra menores de edad? A la abogada de las víctimas, ¿cuál es la pretensión concreta más allá de la indemnización? Como abogada de las víctimas, mi objetivo es claro, justicia real y completa. Busco una indemnización económica justa para cada familia afectada y para las víctimas directas, proporcional al daño irreparable sufrido. Pero también busco medidas de reparación no económicas que sean profundas y transformadoras, memoria histórica, garantías de no repetición, reformas institucionales, capacitación obligatoria a cuerpos policiales y la obligación del Estado de crear mecanismos permanentes de protección para niños en situación de calle. Mi intención es que el Estado reconozca plenamente su responsabilidad y adopte cambios que eviten que esta tragedia vuelva a repetirse. Esa es mi respuesta, señor juez. Vamos a continuar con la fase testimonial. Antes de continuar con la fase testimonial, abogada Dafne, ¿mantiene testigos? Sí, señor juez, tengo dos testigos. Advierto que el lenguaje debe ser respetuoso y sin revictimización. Ya a sabiendas de esto, doy la palabra al primer testigo. Buenas tardes, señor juez. Mi nombre es César Martínez, tío de Henry Giovanni Contreras, y yo me presento ante esta corte con el corazón pesado, pero con la firme convicción de que la verdad debe prevalecer. Vivo en Guatemala, una tierra que ha sido testigo de innumerables tragedias, pero ninguno tan desgarradora como la que marcó nuestra vida. Recuerdo claramente aquel fatico de 15 de junio de 1990, mi sobrino Henry Giovanni apenas tenía 18. Salió de la casa con una ilusión de tramitar su identificación, un paso normal en la vida de cualquier joven. Nunca imaginamos que esa sería la última vez que lo veríamos con vida. Pasaron los días y las angustias de apoder de nosotros. Fuimos a buscarlo incansablemente, preguntando en cada rincón, mostrando su fotografía, pero solo recibía evasiva o por la crueldad de indiferencia.
Finalmente la terrible noticia llegó. Henry había aparecido muerto. Junto a él otros jóvenes inocentes, Federico, Julio, Jovito y Armstrong, también fueron arrebatados de este mundo de manera brutal. Nos enteramos de que había sido secuestrado, torturado y finalmente asesinado por supuestos agentes del Estado. La forma en que encontraron su cuerpo abandonado y con evidencia de signos de violencia no despejó de la poca paz que nos quedaba. Intentamos buscar justicia en nuestro propio país. Acudimos a la autoridad y presentamos denuncias, pero el sistema pareció cerrarnos en la cara. Los procesos judiciales fueron lentos, llenos de irregularidades, y las pruebas parecían desaparecer o ser desmentidas sin justificación. Nos sentimos impotentes, amenazados y en muchos casos con miedo de hablar por temor de represalia. La burocracia nos ahogaba mientras la verdad se perdía en la impunidad. La falta de una investigación seria y exhaustiva nos dejó sin respuesta, sin saber quiénes fueron los verdaderos responsables y por qué actuaron con tanta crueldad. La amenaza que recibimos, el temor constante, la parálisis facial que sufrí como consecuencia de la angustia, solo lo van algunos de los tormentos que hemos tenido que soportar. Ver a nuestros sobrinos jóvenes llenos de vida, reducidos a menos expediente, es un tío o padre debería experimentar. Hoy ante esta corte buscamos no solo que se reconozca la violencia de los derechos humanos de nuestros hijos, sino que haga justicia. Podemos que investigar a fondo, que se sancione a los culpables y se establezca medidas para que ninguna otra familia guatemalteca, ni un igual de otro mundo, otros lugares, tenga que vivir la pesadilla que nosotros hemos vivido. Que la memoria de este joven no sean olvidadas y que su sacrificio sirva para construir un futuro donde la vida y la dignidad sea verdaderamente protegida. ¿Algo más que decir, primer testigo? No, señor juez. A sabiendas de esto, doy la palabra al segundo testigo. Soy testigo de los hechos ocurridos el 15 de junio de 1990. Mi nombre es Melissa Cosio. El 15 de junio de 1990, en la zona conocida como Las Casetas, en la ciudad de Guatemala, se encontraban 4 chicos: Henry Giovanni, de 18 años, Clemente Figueroa, de 20 años, Jovito Cienfuentes, de 17 años, Roberto, de 15 años. Todos eran conocidos en la zona. A eso de las 11:45 de la mañana me encontraba atendiendo en la parte afuera de mi vivienda cuando pude observar que estos chicos fueron obligados a subir a un vehículo de las Fuerzas Armadas del Estado de Guatemala, lo que me hizo pensar que era un secuestro, ya que la zona conocida como La Caseta era conocida por una alta tasa de criminalidad y delincuencia. Además, en el lugar se abrigaban muchos niños de la calle. Por parte del Estado se conocía que existían prácticas perpetradas por los agentes de seguridad estatales en contra de los niños de la calle. Estas prácticas incluían amenazas, detenciones, tratos inhumanos y homicidios. Esta práctica estatal era utilizada para contrarrestar la violencia juvenil. También se conocía que los niños de la calle eran objeto de persecución y hostigamiento. Sin duda, días después se conoce que los chicos fueron secuestrados, torturados y posteriormente asesinados. ¿Algo más que agregar al segundo testigo? Es todo lo que tengo que decir, su señoría. Tras escuchar los testimonios de los testigos, al abogado del Estado puede explicar por qué el acceso a la justicia fue demorado o inefectivo, pese al deber de investigar de forma seria, pronta y exhaustiva. Los procesos se iniciaron de inmediato. Hubo autopsia, diligencia de investigación, declaraciones y apertura de causas judiciales. La falta de condena obedeció a insuficiencia probatoria, no a inactividad estatal. Guatemala actuó dentro de los
de las capacidades procesales, respetando también la presunción de inocencia y el rol independientemente de los jueces. Abogada de las víctimas. ¿Considera usted que el Estado solo violó los derechos por acción de sus funcionarios o también por omisión estructural hacia los niños en situación de calle? Señor juez, el Estado no solo violó los derechos por la acción directa de sus agentes, quienes detuvieron ilegalmente, torturaron y ejecutaron a los niños, también incurrió en una omisión estructural frente a la extrema vulnerabilidad en la que vivían los niños de la calle. Esta omisión se refleja en la ausencia de políticas reales de protección, en la tolerancia institucional hacia la violencia policial y en la falta absoluta de medidas mínimas para salvaguardar la vida, la integridad y la dignidad de estos menores. No hubo prevención, no hubo respuesta y tampoco hubo supervisión del actuar policial. Por eso sostengo con total convicción jurídica y humana que la responsabilidad del Estado se configura tanto por acción como por omisión, por actuar con brutalidad a través de sus funcionarios y por abandonar de manera histórica y sistemática a niños que dependían exclusivamente del aparato estatal para ser protegidos. Gracias, señor juez. Continuando con la fase jurídico, recordemos que según el sistema interamericano, la responsabilidad del Estado no se limita a sancionar a los responsables, sino también a investigar y reparar. Alegatos finales. Antes de pasar a los alegatos finales, ¿las víctimas tienen algo más que agregar? ¿No? Antes de pasar a los alegatos finales o de cierre, a los familiares de la víctima, abogada Dafne, ¿tienen algo más que agregar? No, señor juez. A sabiendas de esto, le concedo la palabra a la abogada de las víctimas para los alegatos finales. Honorables jueces, cuando las víctimas son niños, la obligación del Estado no es solo legal, es humana. Y en este caso, Guatemala falló de la manera más devastadora. Falló cuando permitió que estos niños crecieran sin protección, sin escuela, sin hogar. Falló cuando normalizó la violencia policial contra ellos. Y falló definitivamente cuando sus propios agentes los capturaron, los torturaron y los ejecutaron. Los niños no desaparecieron por accidente, fueron exterminados porque eran pobres, porque eran vulnerables, porque el Estado decidió que sus vidas no importaban. Les hablo como abogada, como mujer y como madre. Ningún Estado tiene derecho a convertir a un niño en un enemigo. Ningún uniforme puede justificar la tortura. Ninguna excusa política puede silenciar esta verdad. Hoy ustedes tienen en sus manos algo que Guatemala no les dio y se llama justicia. Su sentencia puede devolverles dignidad, puede honrar sus vidas y puede enviar un mensaje claro a toda la región, que en nuestra América ningún niño es descartable y que la impunidad nunca será aceptada. Honorables jueces, hoy ustedes pueden darle justicia a los niños que jamás la tuvieron. No lo hagan por un expediente, háganlo por ellos. Muchas gracias. Al representante del Estado. Honorables jueces, a lo largo de este proceso la comisión ha sostenido que agentes estatales participaron en los homicidios, pero sus afirmaciones descansan principalmente en testimonios que, como evidencia en el expediente, fueron rendidos bajo temor, presentan contradicciones y nunca fueron corroborados por pericia o evidencia de material determinante. Ejemplo de ello es la propia declaración de un testigo que reconoció haber guardado silencio ante tribunales por miedo a represalias. No existe, señores jueces, una sola prueba directa que identifique de manera irrefutable a agentes estatales como autores de estos crímenes. No hay actas de detención, no hay partes policiales, no hay informe balístico concluyente que permitan vincular un arma oficial con los hechos. Pese a ello, Guatemala sí actuó. Los juzgados de paz, de instrucción y de sentencia iniciaron inmediatamente procesos penales, recibieron testimonios, ordenaron autopsias
inspecciones oculares, diligencia de exhumación e incluso apertura de juicio. Todo esto está documentado en los antecedentes procesales nacionales. Que estos procesos no hayan concluido con condenas no debe interpretarse como impunidad, sino como respeto al principio de presunción de inocencia y a la exigencia de certeza probatoria que rige a un Estado de Derecho. La Comisión pretende que esta Corte sustituya la valoración de los tribunales internos y declare responsabilidad estatal sobre la base de indicios frágiles, no de pruebas robustas. Esto excede la función subsidiaria del sistema interamericano. Guatemala sostiene con firmeza y respeto que no existió política estatal, ni tolerancia, ni aquiescencia frente a la muerte de estos jóvenes. Honorables jueces, el Estado no pide absolución por formalismo, lo pide porque no hay evidencia suficiente para afirmar que el Estado mató, permitió o toleró estas muertes. Reiteramos nuestro compromiso con la protección de la niñez y con la mejora permanente de nuestras instituciones. Gracias, señores jueces. ¿Algo más que agregar, No, representante del Estado? no. Habiendo concluido con los alegatos, pasamos a la fase final. La Corte agradece a las partes su intervención. Informo que deliberaremos conforme a los estándares interamericanos el principio de dignidad humana y el interés superior del niño. La sentencia será notificada oportunamente. Sin más que agregar, siendo las 12:20 p.m., se declara concluida la audiencia. Se levanta la sesión.